Hechos capítulo 5, versículo 29. El título de este mensaje es El poder de lo innecesario. El poder de lo innecesario. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Decí conmigo: es necesario. Es necesario. Cuando la Biblia me dice que algo es necesario, lo que me está diciendo es: ojo, presta atención, porque esto es de verdad importante. Es necesario. Cuando Dios habla en la Biblia, Dios habla siempre en imperativo. Es decir, Dios ordena, porque Dios es autoridad. La autoridad no consulta opiniones, no busca sugerencias, la autoridad da órdenes. Entonces Dios viene y dice que es necesario. Dios hablando a través de Pedro, de los apóstoles. ¿Sí? Dios no está esperando nuestras opiniones ni nuestras sugerencias, simplemente Dios dice: guarda, esto es necesario. Presta atención porque esto es necesario. Vemos una declaración que es la que yo quiero que en esta tarde nos enfoquemos. ¿Por qué? Porque realmente es llamativo lo que Pedro y los apóstoles dicen. Es necesario. ¿Sí? Es necesario. Hoy quiero hablarles acerca del poder de lo innecesario. Cuando yo no presto atención a lo necesario, yo estoy dándole poder a lo que conocemos como innecesario. Lo innecesario es lo no necesario, es lo que vos y yo no necesitamos en nuestra vida. Cuando yo no presto atención a lo necesario, abro una puerta a lo innecesario y abro la puerta a situaciones que son evitables. ¿Sí? Abro la puerta a situaciones que son evitables. Hay cosas en nuestra vida que son totalmente evitables. Pero como no las consideramos necesarias, abrimos la puerta a lo innecesario. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Lo necesario es opuesto a lo innecesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué significa esto para nosotros? Algo necesario es aquello que necesitamos atender con urgencia. Con urgencia. Lo urgente es algo que no se puede postergar. Yo tengo que saber que si tengo un problema de salud urgente o que es una urgencia, no lo puedo postergar. No puedo decir: bueno, el año que viene voy a ver, porque quizás no llegues al año que viene. Entonces, lo que es necesario le da poder a lo innecesario. ¿Sabíamos que hay muertes que se pueden evitar? ¿Sabíamos que hay gente que se muere innecesariamente? Hay muertes que se pueden evitar. El tipo iba a 180 por la ruta. Iba y seguía y seguía y seguía y seguía. ¡Pum! Se murió. Era la voluntad de Dios. No. No era su hora. No era su momento. ¿Qué pasó? Y él provocó lo innecesario por no atender a lo necesario. Entonces viene el apóstol Pedro y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Lo innecesario es todo lo contrario a lo necesario. Es algo que no necesitamos. Es algo que es inútil, que no te sirve, que te hace daño y que se puede evitar. Cada vez que vos y yo postergamos algo necesario, le damos poder a lo innecesario.
necesario. Cada vez que vos y yo no obedecemos a Dios, habilitamos a la desobediencia a que traiga a nuestra vida cosas que son innecesarias y que son evitables. ¿Sí? Los apóstoles declararon: es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Ahora, ¿es necesario comer? ¿Sí o no? Todos necesitamos comer. Ahora, ¿es necesario comer como si fuera el fin del mundo? No. ¿Y por qué muchas veces pasa que comemos como si fuera el fin del mundo? Y después estamos descompuestos, me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele la pompi, me duele la otra, me duele todo. ¿Por qué? Porque dejamos de lado lo necesario para abrir la puerta ¿a qué? A lo innecesario. ¿Qué hacemos después? Señor, en el nombre de Jesús, bato todo espíritu de lo que sea, sacámelo, por favor, necesito que me sanes, que me libere de esto. Y Dios dice: vos vas a aprender. Vas a aprender. Porque yo te dije lo que era necesario. Ahora vas a tener que padecer por un tiempo para que aprendas. Así opera Dios. Viste que cuando, algunos de ustedes tienen hijos grandes ya, ¿no? Pero cuando nuestros hijos más chicos, los que tenemos hijos más chicos en estos días, se portan mal, decimos: bueno, una semana sin celular. Y es como si le cortaran el brazo. ¿Viste? Es como si le faltara una prolongación de algo. Ahora, Dios viene y te dice: bueno, ok, te cortaste mal, una semana sin celular. Porque yo te dije que tenías que cuidarte y vos no lo hiciste. Yo te dije lo que era necesario y no prestaste atención. Yo te dije que no jugaras con esto y vos no escuchaste. Entonces, todos sabemos que comer en demasía trae problemas de la salud. Pero llegan las fiestas y un 90% de gente come como si no hubiera vida después de las fiestas. Anda al hospital el 25 y te vas a encontrar con un montón de pibes jóvenes que le dieron innecesariamente y tienen complicaciones a una edad temprana. Gente que muere de cirrosis porque el hígado ya no es hígado, es una piedra. ¿Por qué razón? Porque no se cuidaron cuando se tenían que cuidar. Innecesariamente forjaron algo que se podría haber evitado. ¿Sí? Ahora Dios, que es autoridad, dice: es necesario que prestes atención a lo que se te enseña. ¿Por qué? Porque el futuro se construye a partir de que vos escuchás la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, que sabe la película completa de todas las cosas, viene y te dice: es necesario que prestes atención a lo que yo estoy hablando, para no equivocarte. Porque yo ya vi la película. Y yo ya vi que si vos no te cuidas, no haces las cosas bien, entonces no vas a llegar a donde yo pensé que tenías que llegar. Donde hablé y determiné que tenías que llegar. Vas a cortar tu película a mitad de película. ¿Sí? Ahora, ¿es necesario obedecer a Dios? Claro que sí, es necesario, es recontra necesario. Esto no puede faltar, no debiera estar ausente. Y cada uno de los que somos hijos de Dios tenemos que ser entrenados en esto. Tenemos que aprender a distinguir lo que es necesario de lo que es innecesario. ¿Es necesario vivir mal cuando podemos vivir mejor? No. No es necesario que vivamos mal si podemos vivir mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando no prestamos atención a lo que es necesario, habilitamos lo innecesario y traemos a nuestra vida situaciones que son evitables. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que entender. Cuando no desarrollamos corazones obedientes delante de Dios, nos vamos a meter en problemas. Vos podés elegir, miren, hay algo que aprendí en estos días y que lo voy a compartir la semana que viene. Dios, siempre decimos que lo sabe todo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dios sabe todo. Todas las cosas Dios las sabe, las conoce. Ahora, cuando Dios ve que creó al hombre y a la mujer y los planta en el Edén, ¿Dios sabía que le iban a fallar, sí o no? Ahora, ¿por qué Dios no intervino? Porque Dios ya le había dicho lo que es necesario y lo que no es necesario. Entonces Dios viene y te dice, es necesario que vos obedezcas. Vos querés tener una vida buena, una vida de bendición, es necesario que vos obedezcas. Punto. Ya está. Es decir, cuando Dios ve que vos tenés una actitud dispuesta a desobedecer, Dios no va a salir a tu encuentro a decirte, no desobedezcas, no lo hagas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Si Dios viene y te dice, vos tenés que hacer esto, listo. Dios, que es soberano, ya lo habló. No va Dios después a cruzarse en tu camino para decirte, no, acordate lo que te dije, yo ya te lo hablé. Por eso Dios le habló a Israel. Y Dios le dijo, oye Israel, tu Dios es uno. Presta atención a lo que te voy a decir. Porque si no prestas atención es muy probable que te equivoques. Pero yo no voy a salir a tu encuentro. Hagan lo que quieran. Yo ya determiné lo que tenían que hacer. Y Dios, que es soberano, no insiste. Pero finalmente, ¿sabes qué va a suceder? Lo que Dios dijo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Dios no va a insistir. Vos querés desobedecer, desobedecer. Dios no va a salir a tu encuentro. Ahora, cuando vos clames a Dios, cuando yo clame a Dios por desobediencia, lo que Dios va a hacer es estirar tu situación. Yo te hablé antes. Yo te advertí antes lo que iba a venir. Y vos no entendiste lo que era necesario. Vos no entendiste. ¿Sí? A veces parece duro, pero es la realidad. Dios trata de esa manera, porque Dios necesita formar gente de carácter. Nuestra obediencia en todas las cosas, nuestra no obediencia en todas las cosas habilita a lo innecesario tomar control de nuestra vida y generar situaciones que son claramente evitables. Dios no te va a decir, por ejemplo, lo que vos tenés que hacer con el dinero. Dios viene, te habla una vez. Ahora te voy a dar unos ejemplos para que lo podamos entender mejor. Dios no te va a decir lo que vos tenés que hacer. Dios lo habla una vez y ya está. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender mejor. Ahora, cuando yo no obedezco, cuando alguno de nosotros, no tiene la actitud de obediencia a Dios, habilita cosas innecesarias en su propia vida. No es necesario que vivamos mal, pero cuando no nos ocupamos de lo necesario, habilitamos a lo innecesario, le otorgamos poder a esas cosas que son claramente evitables. No tenemos que vivir mal, pero a veces elegimos vivir mal, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, y Dios viene y te dice, yo no quiero que vivas mal, pero si vos no haces lo que es necesario. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? A veces somos nosotros mismos los que boicoteamos nuestra propia vida. Por un lado decimos no, porque arranca enero y este año voy a cuidarme, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y llega a mitad de año y ya ni te acordás de lo que dijiste en enero que ibas a hacer. Entonces no es un problema de Dios, no es un problema del diablo, es que vos mismo no entendiste lo que es necesario. No es un problema de Dios, no es un problema del diablo. Si Israel estuvo muchos años en el desierto, si Israel la pasó mal en cautiverio,
si fue más de una vez esclavizado, no era problema de Dios, era problema de que Israel no escuchó cuando Dios dijo: oye Israel, presta atención, tu Dios es uno. No es un problema de Dios. Dios habla claro, ¿sí o no? Y cuando Dios te dice esto no te conviene y vos le das para adelante, no es un problema de Dios. Dios no va a salir en tu camino, a cruzarse en tu camino, a decirte: no, amigo, ya te habló. Ya te habló. Ya te habló. Eso es habilitar, darle poder a lo innecesario. No es necesario que vivamos mal cuando podemos vivir mejor. No es necesario que vivamos conformándonos a ciertas situaciones, resignándonos a ciertas situaciones cuando podemos estar mejor. No es necesario, pero ¿qué pasa? Cuando no escuchamos eso, no lo entendemos, le abrimos la puerta a lo innecesario de par en par. Le habilitamos poder a lo innecesario. ¿Y qué pasa? Que eso lastima, hace daño. Hace daño. Lo innecesario es todo aquello que no nos edifica, claramente, que se puede evitar. Se puede evitar. Hay situaciones en el matrimonio que son claramente evitables, ¿sí o no? Pero cuando nosotros no entendemos lo que es necesario, habilitamos a lo innecesario para que entre, lastime, haga daño. No es necesario vivir discutiendo todos los días, pero cuando no entendemos lo que es necesario y no lo ponemos como una base fundamental, vivimos discutiendo, vivimos peleando. Sodoma y Gomorra. No es necesario vivir mal. No es necesario vivir mal. Pero a veces hay cosas que se repiten porque no prestamos atención. No es necesario que aparezcan los problemas en la familia, en el matrimonio, los enojos recurrentes. Pero ¿qué pasa? A veces aparecen, ¿por qué? Porque no prestamos atención a lo que es necesario. ¿Y qué es lo necesario en el matrimonio? Primero, ponernos de acuerdo. ¿Y en qué nos tenemos que poner de acuerdo? En obedecer a Dios, en lo que Dios dice, ponerlo como fundamento. Hablábamos ayer de la arquitectura, hablaba el pastor, ¿no? De la edificación. Bueno, eso tiene que ser un valor, una columna a la hora de edificar. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y cómo hacemos? Porque vos pensás una cosa y yo pienso otra. No es lo importante lo que vos pensás y lo que yo pienso. ¿Qué piensa Dios de esto? Porque tu opinión puede ser muy buena, pero si no tiene fundamento escritural, no sirve. Si tu opinión es muy sabia, demuestra una gran virtud a la hora de elaborarla, pero no tiene fundamento escritural, entonces no sirve. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces hay claramente situaciones que son evitables, pero pareciera que, porque no entendemos esto de lo necesario es algo que se necesita, que necesitamos tenerlo sí o sí. Se puede vivir mejor, claro que sí, pero necesitamos obedecer a Dios en todo. Amén. Debemos aprender a vivir en el poder del acuerdo. Y eso significa morir al ego, morir al yo, entre otras cosas. A veces es preferible tener paz que tener la razón. A veces, muchas veces, todos nosotros nos desgastamos en cosas donde simplemente hay que mostrar la banderita, no pelear, no discutir. No pelear, no discutir, simplemente mostrar la banderita, me rindo Señor delante tuyo y me rindo. Esta pelea no la quiero, no me edifica, no me hace bien. Amén. Porque si no, estamos entrando en el terreno de lo innecesario. ¿Sí? ¿Me siguen? Hay situaciones en la economía familiar que se generan por desobedecer lo que Dios dice. Situaciones que son claramente evitables. No es un problema de quién ganó, quién ascendió el gobierno hace unos días. Hermanos, si nosotros creemos que el presidente que entró va a resolver los problemas del país y
incluidos los nuestros, estamos errando el blanco. 2 años la vas a pasar mal mínimo. Y la verdad es que yo no tengo ganas de pasar ni siquiera medio minuto mal. Entonces, ¿sabes qué hablo? Fe. Declaro lo que Dios dice. Es lo mismo que yo te vengo diciendo a vos. Poné tu mirada en el Señor. ¿De dónde vendrá tu socorro? De los cielos. El resto, haga lo que quiera, pero yo voy a mirar a Jesús. Porque no quiero habilitar la puerta de lo innecesario para que mi familia viva situaciones que son evitables. Y yo te animo a que tu boca cambie. Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de hablar. Vos no fuiste creada por un Dios tirano para que la pases mal acá en la tierra y en una de esas vayas al cielo. Tu padre es un padre bueno. Decíamos, ¿no? Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Entonces todos los días, Él es mi fuente de provisión. Él es mi sustentador. En Él está puesta mi esperanza. Todos los días. No es lo que tenés en tu bolsillito. No tiene que ver con tu sueldo. No tiene que ver con lo que vos puedas hacer. Tiene que ver con lo que Él puede hacer. Entonces, si nosotros podemos entender esto, vamos a evitar angustias innecesarias por cuestiones económicas. Simple. El Dios que todo lo sabe, sabe que vos necesitas todos los días de su provisión. Dios no se olvidó de eso, ni se desentendió. Pero no midas, esto te lo digo para la iglesia y te lo digo en forma personal, no midas tus planes y tus proyectos en función de lo que hay en tu billetera, porque la vas a pasar mal. La vas a pasar mal. Y vos salís a la calle y parás a 3 o 4 personas y hay el lamento, Oh, porque está todo podrido, porque claro, está todo podrido. Desde que Adán y Eva comieron del árbol equivocado está podrido todo. Chocolate por la noticia. Pero ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Y en el reino en el que yo me muevo, los principios son distintos. Esa tiene que ser nuestra confianza, porque si no la fe es abstracta, no sirve. Cada mañana cuando vos te levantes, bendecí este día, bendecilo. Señor, yo bendigo este día y pongo todo lo que vaya a vivir hasta el último minuto, mientras yo esté despierto, lo pongo en tus manos. Señor, y vos conocés todo de mí, no hay nada que yo pueda esconder. Entonces, ¿sabes qué? Me libro de vivir situaciones innecesarias. Cuando no entendemos lo necesario, la importancia de lo necesario, lo dejamos a un costado, abrimos la puerta a lo innecesario, lo económico, y entonces, ¿sabes qué surge? Malestar. Hay problemas en la familia, en la pareja, en el matrimonio. Hay deudas. Empieza a haber escasez. ¿Por qué razón? Porque no se está prestando atención a lo que es necesario. Cuando obedecemos a Dios en todo, entonces ponemos un buen fundamento y las cosas son evitables. En tu salud este año, proponete de verdad hacer lo que es necesario. Si vos sabés que hay algo que no podés comer, no lo comas. No digas, bueno, si me pasa algo, Dios va... No, porque a lo mejor Dios no intervenga y la próxima vez que te veamos sea más allá del sol. Tenemos que ser serios en esto. Si vos sabés que hay algo que te hace mal, miren, yo sé cuándo tengo que empezar a cuidar de ciertas cosas. Porque yo no quiero, hace 20 años atrás, 20 y pico años atrás, estuve al filito, ¿te acordás? Una cuestión de páncreas. No me fui porque no era la hora. Y el médico me dijo, cuando me revisó, ¿te acordás? Una noche que 40 grados de calor, yo estaba con campera, un frío, unos dolores punzantes acá. Cuando voy al médico, el médico me dice, vos tuviste... Me dice, fue leve lo tuyo.
fue leve, zafaste, porque podría haber sido más grave. Y cuando el páncreas se revienta, explota, si no llegas a tiempo. Entonces yo soy consciente que si yo le meto porque soy joven y porque todavía puedo, y quizás no llegue a los 50 años. Y a los 50 años ustedes encuentren llorando a 5 personajes. Creo que van a llorar, ¿no? Por lo menos díganme que sí. Cuando yo ya no esté. Si no lloro yo ahora. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo soy consciente cuando vengo comiendo y que la maquinita se va forzando, yo mismo ya estoy entrenado para que el sensor hace guarda, listo, paremos. Paremos la pelota porque si no... Es que Dios puede hacer un milagro. Claro que Dios puede hacer un milagro. No estoy diciendo que no. Pero Dios nos llama a ser responsables. Dios no actúa con gente irresponsable. Dios no quiere gente irresponsable. Dios quiere que nosotros seamos sabios y entendidos en lo que tenemos que hacer. Porque si yo me muriera hoy por irresponsabilidad, todo quedaría a mitad de camino. Un ministerio que tendría que ver cómo sigue. Una familia que tendría que ver cómo se reconstituye. Una esposa que a una edad joven queda viuda. 4 hijos que quedan, bueno, sí, lindo, miré por la foto aunque sea. ¿Por qué? Por una irresponsabilidad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo mismo tenés que pensar vos. Lo mismo en tu propia vida tenés que pensar. ¿En qué tengo que ser responsable? ¿Qué es necesario en mi vida? Lo demás que reviente. Yo me tengo que hacer responsable. ¿Por qué? Mira, te voy a dar varias razones. Hay una enorme diferencia entre saber lo que hay que hacer y obedecer lo que hay que hacer. Hay una enorme diferencia entre saber y obedecer. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? Bien. ¿Estás obedeciendo esa palabra? ¿Estás cuidando como tenés que cuidarte? ¿Estás descansando como tenés que descansar? ¿Haces una caminatita al día, aunque sea que la fabricás de algo? Ahora, si después no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces no tenemos derecho para decirle a Dios, Dios, hace un milagro. Y Dios te va a decir, no, mi hijo, yo te llevo la capacidad de usar el bocho. Usalo. Esto también es señal de espiritualidad. Dios no anula nuestra manera de razonar y de pensar. Una cosa es que la fe sea anulada por el razonamiento y otra cosa es que no usemos la cabeza como corresponde. Ese es el gran problema que tiene la mayoría de los cristianos. Ellos viven por fe, una fe mal entendida. No. Si tenés que ir al médico, no digas, bueno, de acá a 6 meses, capaz que no llegan los 6 meses. Y que Dios me va a sostener. Y sí, genial, queremos eso, pero Dios también nos da la manera y nos da la capacidad para actuar con responsabilidad. Amén. Esto también es Biblia y esto también es Evangelio. Porque si vos te morís hoy, hay muchas cosas en tu vida que pueden llegar a quedar inconclusas. Hay cosas que van a quedar mal. Eso es lo que tenemos que pensar. La mayoría de nosotros vivimos pensando, vamos para adelante, total, en algún momento. Y eso está mal. ¿Se entiende lo que digo? Aquello para lo que vos creas que no tenés tiempo, en algún momento vas a tener que sacar tiempo forzadamente. No tengo tiempo para congregarme. En algún tiempo vas a tener que tener tiempo, porque las situaciones apremiantes te van a llevar a querer buscar a Dios. Previamente habrás pasado por un montón de situaciones evitables.
No tengo tiempo para hacer esto. En algún momento vas a sacar tiempo de donde no tenés, vas a rascar las paredes para adquirir tiempo, forzadamente. Es decir, o elegís hoy una dieta saludable, te lo pongo de esa manera, o mañana vas a tener que elegir qué cirujano querés que te opere. O elegís hoy, o elegimos hoy, obedecer a Dios en cuanto a lo económico, o mañana vamos a tener que determinar cómo empezamos a saldar nuestras deudas. ¿Esto es así? O elegimos hoy hacer lo que es necesario, o mañana vamos a tener que lidiar con lo innecesario. No tengo tiempo para estar con mi esposa o mi esposo. Algún día vas a tener que quitarle tiempo a otras cosas para dedicar forzadamente el tiempo a estar con tu cónyuge. No tengo tiempo para mis hijos. Tranquilo, algún día ellos te van a recordar que siguen siendo tus hijos y vas a tener que destinarle tiempo a ellos forzadamente. No tengo tiempo para orar. Tranquilo que en algún momento va a venir alguna prueba a tu vida que te va a poner de rodillas forzadamente. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a lo que es necesario. ¿Se entiende? Algún día vamos a tener que arreglar lo que descuidamos hoy. Por no atender a lo que es necesario hoy. Algún día le vas a tener que sacar tiempo a lo que descuidaste, o mejor dicho, a lo que hoy no cuidaste para arreglar lo que descuidaste. La vida eterna está garantizada. Eso no te lo va a robar nadie. A menos que vos renegues de la fe y digas, no me interesa más nada, chao. Ahora, el tema es acá. ¿Cómo vamos a vivir acá? ¿Cómo vamos a vivir acá? Siempre podemos elegir entre dos opciones. Dios le dijo a Israel, elegí, he puesto delante tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elegí. Dios le dijo a Adán y Eva, hay un árbol de vida y un árbol de muerte. El árbol del conocimiento y la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Este no coman. Pero cuando Dios vio que tiraron la mano así, nos dijo, les corto el brazo. No, Dios se quedó ahí y dijo, yo ya les dije lo que iba a pasar. Les dije lo que era necesario. No voy a salir al cruce. ¿Sí? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer, sí o no? Ahora, lo siguiente es, ¿estamos obedeciendo, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer? Hay una diferencia enorme entre saber y obedecer. El saber no le cambió la vida a nadie. Lo que le cambió la vida a la gente fue cuando, además de saber, obedeció. Si la gente sabe, si cualquiera de nosotros sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es como la nada misma. Amén. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué dice? Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué dice? A ver. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es mi cuerpo? ¿Tu cuerpo qué es? Templo del Espíritu de Dios. Es decir, dentro nuestro habita el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, imagínate qué pasaría, te lo voy a graficar así, si la semana que viene viniéramos a este lugar y encontráramos todo tirado, todo sucio, las paredes manchadas, todo lleno de una mugre. La verdad que no me dan ganas de quedarme en este lugar. Después de que lo vimos mejorado, lo vimos tan lindo, la verdad que no me dan ganas de quedarme en este lugar.
Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve nuestro templo? El templo que somos nosotros. ¿Se sentirá honrado? Tu cuerpo y mi cuerpo es templo de Dios. Ahora, a veces le metemos como si nada fuera a pasar. No hablo solamente de comida, sino a veces de actividad. El activismo, por el activismo también hace mal. El no parar cuando hay que parar, aunque sea mirar la luna. El no parar. ¿Cuántos de ustedes paran realmente a decir hoy voy a hacer nada? Es que tengo tanto para hacer. Seguí forzando la máquina y algún día vas a tener que decidir qué médico querés que te trate. Porque para algo Dios inventó, generó, lo puso como mandamiento. El séptimo día reposó Dios de toda la obra que había hecho y lo santificó como una muestra de lo que vos y yo, que no somos Dios, que no todo lo podemos, tenemos que hacer también. El descanso es necesario. El descanso es necesario. ¿Vos creés que vas a resolver realmente el problema generándote más actividad? Es que tengo tantas deudas que tengo que trabajar mucho. Entonces no vienen a la iglesia. No se resuelve así el problema. Estás invirtiendo la fórmula. No se resuelve así. ¿Qué pasa? Cuando no cuidamos el templo, el cuerpo se enferma. Caemos internados y ahí en esa sala de hospital terminamos clamando a Dios. Dios, te pido que tengas misericordia de mí. Y Dios viene y te dice, yo te hablé. Yo te dije descansar. Descansar, desconectate. Desconectate. Algunos de ustedes están haciendo cosas por otras personas y muchas veces no se dan cuenta que vienen a mil hasta que terminan dándose con todo contra la pared. Y Dios viene y dice, yo te dije que tenías que parar. A veces respondemos muchísimo más a las demandas de otros que a las demandas de Dios. Por eso Dios viene y dice, es necesario obedecer a Dios en todo, antes que a los hombres. Y eso me va a generar un problema. Y sí, más vale. Más vale que te va a generar un problema, porque va a haber gente que te va a dar con un caño, te va a criticar. Pero vos sabés que lo que estás haciendo es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Mira lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Proverbios 3, 9 y 10. A ver. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de moho. Bien. Honra a Jehová con las primicias de tus bienes. Ese es un principio que no ha caducado. Entonces, cuando honramos a Dios con lo primero, no con lo último, no con lo que me quedó, con lo primero, entonces cuando lo honramos a Dios, ¿qué hace Dios? Pone una cobertura especial sobre nuestra vida. Ahora, cuando eso no se cumple, hay mal gasto, hay descuido, hay despilfarro y después vienen los problemas económicos. Entonces vos decís, este año me quiero comprar esto, pero entras a hacer números y no te alcanza. ¿Por qué? Porque no honraste a Dios con lo primero. ¿Sí? A veces una de las problemáticas que hay es que honramos a Dios con lo último, no con lo primero. Sacamos la cuenta de todo lo que tenemos en el mes. ¿Sí? Decimos, bueno, esto para el celular, esto para la luz, para el gas, para esto, para esto, y esto que me quedó para Dios. Eso no es lo primero, eso es lo último. Entonces, no estamos honrando a Dios, estamos abriendo la puerta a lo innecesario. No es necesario que vivamos mal,
quiero que me entiendan esto, no estoy hablando de prosperidad barata, estoy hablando de que Dios cuando nos bendice integralmente. Y Dios quiere que tengamos para nuestros proyectos, para las cosas que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque Dios espera verte vivir mucho tiempo mientras Él no regrese aquí en la tierra, reinando y siendo de bendición y de influencia para otros. Efesios 5:21 en adelante, vamos a leer solamente el versículo 21, porque es muchísimo y porque en algún otro momento lo vamos a desarrollar mucho más. ¿Qué dice? Efesios 5:21. A ver. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Puede ser? Bien, sí, 5:21. Está bien. En adelante. Bueno, ahí habla Pablo de un misterio, de lo que ocurre en el matrimonio entre el marido y la mujer, y él hace un paralelismo entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Y él habla de amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un mandato de Dios para el hombre. Y la mujer le dice: mujer, sométanse a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, eso da para mucho y en algún otro momento lo hablaremos. Porque a veces hay varones que demandan sumisión ciega. Pero el mandato es: el hombre tiene que estar sometido a Cristo. Porque un hombre que no se somete a Cristo y demanda sumisión ciega es un peligro. A veces me han llamado y he tenido charlas con gente que ha dicho: sí, pero la Biblia dice que la mujer se tiene que someter, entiéndase, tiene que estar ahí, abajo de la planta del pie del marido, porque lo dice la Biblia. Y cuando vos le preguntáis: ¿vos te sometés a Cristo de la misma manera que esperás que tu mujer se someta a vos? Y lo que pasa es que no, entonces ni loco. Yo a vos te digo: cuídate, porque donde se te chifló el moño, sonaste. Porque no es así. El marido tiene una tarea: someterse, vivir en sumisión plena a la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Y cuando ese marido vive en plena sumisión a Jesús, evidencia frutos del carácter de Cristo en su vida, entonces la mujer puede mostrarse confiada. ¿Por qué? Porque quien está viviendo ahí es Cristo, ya no vive el hombre, ese hombre, ahora vive Cristo. Entonces la mujer confiada puede decir: sí, papi, me rindo a ti. ¿Pero por qué? Porque ve el fruto del carácter de Cristo en ese hombre. ¿Amén? Amén. Porque si no hay conflicto, lo que está demandando es subordinación a una persona que tiene un carácter que no es el de Cristo y es peligroso. Ahora, si vos ves en tu esposo el carácter de Cristo, tranquila, porque vas a ser bien conducida, vas a ser potenciada, vas a ser elevada, porque Cristo levantó a la iglesia, Cristo descendió para levantar a la iglesia. No aplastó Cristo a la iglesia. Lucas 6:31. Ya terminamos. Lucas 6:31. ¿Qué dice? Y como queréis que hagan los hombres con nosotros, así también ustedes nosotros con ellos. Es necesario que vos, si querés que los demás te traten bien, vos trates bien a los demás. Si vos contestás mal, ¿qué vas a recibir del otro lado? Mala contestación. Y van a ser como dos perros. Porque uno siembra y cosecha. Ahora, como vos quieras que los demás te traten, tratá vos a los demás. La palabra áspera, dice la Biblia, hace subir el furor. Si a vos te preguntan algo, contestá como corresponde.
Si vos contestás mal, la palabra áspera hace subir el furor. Hola, mejor como te va, digo, ¿qué te importa? Y ya veo que el otro te va a decir, bueno, papi, yo solamente te preguntaba. Es decir, vos me contestás así a mí. Y sí, que no te puedo contestar. ¿Y por qué me contestás vos así? Cuando quería acordar, Hiroshima y Nagasaki, bombas de por medio en una guerra mundial. O con los vecinos. Este me hace la vida imposible, entonces le tiro la basura ahí al costado. ¿Y por qué el vecino me trata así? ¿Y no será que a lo mejor, como quieras que los demás te traten, tratalos? Amén. Es lo que dijo Jesús, ¿eh? Porque no es que siempre puede haber una excepción a la regla, pero la mayoría de las veces la realidad es que nos tratan como nosotros tratamos a otros. No es que Jesús se me ocurrió y dijo, bueno, voy a dejar esto. No. Jesús sabía perfectamente. Como vos tratés a la gente te va a tratar a vos. Si vos tratás amablemente a la gente, por eso les decía lo que les decía de estos pastores. Se sintieron cómodos. ¿Sabés qué va a pasar el día que nosotros vayamos allá? ¿Cómo nos van a recibir? Con bombos y platillos. Así, qué lindo que viene esta gente. ¿Cómo nos trataron ellos allá? Nos trataron bien. Nosotros vamos a tratarlos mejor. Y cuando ellos vengan acá, ¿cómo los vamos a tratar? Mejor de lo mejor, con lo mejor de lo mejor. Pero si a vos te tratan mal, vos decís, me la banco acá, pero no piso nunca más este lugar. ¿Sí o no? Entonces, podríamos seguir con los ejemplos, pero no quiero extenderme más. Lo innecesario condiciona nuestra vida. Vivimos como queremos. Vos hasta hoy has vivido como vos has querido. La pregunta que tenés que hacerte es, ¿estuvo Jesús detrás de todo esto? No desde el cuidado que Él evidentemente ha tenido, sino en las decisiones, en la aprobación de las decisiones que hemos tomado. Porque Dios no descartó a Adán y a Eva, aun cuando ellos comieron el árbol prohibido. Lo siguió cuidando, lo siguió preservando. Pero yo me imagino que Adán y Eva cuando miraron hacia atrás dijeron, Dios nos habló esto, y nosotros no supimos prestar atención a lo necesario. Y a pesar de eso Dios los cuidó, los fue preservando. Vivís como querés, vivís como lo has decidido, pero lo cierto es que si querés mejorar, si queremos mejorar, vamos a tener que aprender a descubrir lo que es realmente necesario. ¿Qué es lo necesario? Y ahí vas a tener una tarea vos. Mañana, sentate con Biblia en mano después de hacer tu devocional, agarrar un cuadernito tuyo propio y poner qué es lo necesario en cada área de mi vida. En la salud, en la economía, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo eclesiástico, en esto. ¿Qué es lo que Dios me dice? Yo te di 4 ejemplos. Te hablé de la pareja, te hablé de la familia, te hablé de la economía. Ahora vos tenés que indagar. ¿Es necesario obedecer a Dios en todas las cosas? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No se trata de cuánto sabemos de Jesús. Te dije que una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Vos podés saber mucho de Jesús. Sí, Jesús, hay gente que recita la Biblia entera. Hay gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, pero no obedeció jamás lo que la Biblia dice. No se trata de cuánto sabes de Jesús, no se trata de cuánto conoces de Jesús, no se trata siquiera de cuánto tiempo llevas escuchando su palabra, se trata de saber y de reconocer si realmente estás obedeciéndole en todo, porque eso es lo que va a decir fuertemente quién es tu Señor. No me llamen Señor, Señor, dijo Jesús, si no hacen lo que yo digo. No me llamen Señor, Señor, si no están dispuestos a obedecerme. Amén. Ese es el poder del necesario. Y eso es lo que quería compartir esta tarde con ustedes. ¿Nos ponemos de pie? ¿Un minuto?